1:12 de la tarde. El 5 de agosto el Gobierno Central aprobó un Real Decreto que afecta a 2 millones de viviendas en España que tienen calefacción central. A partir de ya, estas comunidades de vecinos van a tener que instalar contadores o repartidores de costes. Si ustedes viven en un edificio con estas características, les recomendamos que presten atención a la conversación que vamos a mantener en los próximos minutos con Luis Cid Fuentes, que es presidente de ANIRCA, Asociación Nacional de Instaladores de Repartidores de Costes de Calefacción, y también CEO de Gómez Group Metering. Luis Cid Fuentes, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, François, y muy buenos días a todos vuestros oyentes. Bueno, tenemos gran interés en conocer, porque sabemos que entre nuestros oyentes también hay vecinos que tienen en su edificio de viviendas calefacción central. Vamos a situar a la gente en qué consiste esta nueva ley aprobada por el Gobierno. Bueno, pues esta ley proviene de una directiva europea que nos indicaba que teníamos que medir la calefacción de forma individual. Efectivamente, se ha traspuesto en un Real Decreto, como tú bien decías, concretamente para el que esté interesado es el 736 del 2020, que ha salido ya publicado en el Boletín Oficial del Estado en el mes de agosto, en los primeros días del mes de agosto. ¿Y qué objetivo se busca con este Real Decreto? Pues que todos los vecinos que vivan en una comunidad de propietarios y que tengan calefacción central puedan pagar de forma individual sus consumos de calefacción. ¿Qué se consigue? ¿Cuáles son los objetivos que se buscan con este Real Decreto? Pues controlar el consumo de forma individual, que la gente pueda actuar de forma individual en su vivienda pues para bajar los consumos de calefacción, que, atención al dato, las familias que manejen de una forma consciente el ahorro energético en su vivienda pueden llegar a ahorrar hasta 250 euros al año, que es una cantidad significativa e importante. Y, por supuesto, también la directiva y, por lo tanto, el Real Decreto que se ha aprobado en España también busca reducir las emisiones contaminantes y cuidar un poquito el medio ambiente y volvernos todos un poquito más verdes, ¿no? Bueno, como sabemos que leerse un Real Decreto es complicado, no siempre uno tiene todo el dominio del lenguaje para saber de qué estamos hablando, vamos a masticárselos un poquito, todo lo que deben saber, ¿no? Por ejemplo, el tema de los plazos. Sabemos que deberán estar instalados esos contadores o repartidores de costes, así se han llamado, antes de mayo de 2023, pero con diferentes plazos dependiendo de dónde esté ubicada la vivienda en España. Te cuento, es muy sencillo. Permíteme que te haga una pequeña aclaración a ti y a todos los oyentes. Vamos a diferenciar edificios que están construidos antes de 1997 y posterior a 1997. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque los construidos antes de 1997 llevarán una instalación que se llaman columnas y ahí aplicarán la instalación de repartidores de costes de calefacción. ¿Qué son los repartidores de costes de calefacción? Que suena así muy rimbombante. Pues es un aparatito que se pone en cada radiador de la vivienda y nos permite medir el consumo energético que ha tenido la vivienda en cada una de las estancias. Por contra, las viviendas que están construidas posteriores a 1997 llevarán una instalación que se llama en anillo, que tiene una entrada y una salida en cada vivienda, y entonces lo que ahí es necesario es simplemente instalar un contador de calefacción, como tenemos el contador de agua fría o el contador de agua caliente montado. Normalmente, la nueva construcción, o a partir del año 97 en adelante, normalmente la gran mayoría, desde luego desde hace unos años para acá en todas, ya el constructor dejaba instalado ese contador, ¿vale? No obstante, puede haber algunas que todavía no tengan instalado un contador de calefacción y es también obligatorio para estas comunidades instalarlo. Me preguntabas por los plazos. Bueno, efectivamente, depende de dónde vivamos, hay unos plazos en otro, pero en el caso que nos ocupa, que es la Comunidad de Madrid o la Ciudad de Madrid, que estamos en la zona D, energéticamente hablando, o por temperatura, los plazos son los siguientes. El Real Decreto habla de dos plazos. 1 de julio del 2021, la comunidad de propietarios tiene que haber solicitado ya el presupuesto o los presupuestos a las empresas que se dedican o que nos dedicamos a la instalación, a la medición de consumos. Tiene que haberlo solicitado antes de esa fecha y haberlo aprobado en Junta de Propietarios. Y luego, a partir de esa fecha, tendrán 15 meses, es decir, fecha límite, 1 de octubre del 2022, para tenerlos ya instalados. Quiero aclarar otra cosa.
estos son los plazos que dice el Real Decreto, pero cuidado, no nos engañemos con los plazos. Si junto con los repartidores de costes de calefacción queremos también instalar válvulas con cabezal termostático para que la gente no tenga que estar manualmente abriéndolas y cerrándolas, simplemente programándolas y que ellas abran y cierran, que es lo habitual, hay que tener en cuenta que esos aparatos, esas válvulas, solo se pueden instalar en periodo de no calefacción, es decir, cuando la calefacción está apagada. Bien, con lo cual solo tenemos 2 veranos, que es el verano del año 21 y el verano del año 22, para ejecutar la obra. Entonces, cuidado, no nos despistemos con las fechas y cuando queramos ejecutar, una de dos, o tengamos que decir a nuestros vecinos, oye, vamos a estar en enero sin calefacción, cosa que no va a agradar a nadie, o directamente digamos, pues hasta el año 23 nos vamos con el consiguiente problema de que nos pueda venir una multa de la Dirección General de Industria por no haber cumplido ya este Real Decreto. Pues está bien saberlo, porque además en este tipo de cosas a lo mejor uno no ha caído, ¿no? Cuando lo está planteando, y habrá incluso ahora muchos presidentes de comunidad de vecinos que estén en esta situación que no caigan y de repente encuentren muy interesante este consejo, ¿no? Para saber cómo y cuándo hacer estas obras. Por Claro. cierto, ¿y estas obras son muy costosas en cuanto a dinero? No. Son fácilmente asumibles y con los ahorros que te decía que se pueden llegar a producir en las viviendas, el retorno de inversión va a estar por debajo de 2 años con absoluta certeza en la gran mayoría de ellas. Es decir, en menos de 2 años van a amortizar tanto las válvulas, que pueden durar muchos años, como los repartidores de costes, que tienen una vida útil de 10 años. La inversión es pequeña y la van a transformar en ahorros significativos en menor plazo de 2 años. Bueno, como también es verdad que hay oyentes nuestros que pueden compartir esta información con amigos, compañeros que no sean de Madrid, les invitamos a ver un mapa, ¿no? que tiene su asociación ANIRCA, en el que se detalla cuáles son las diferentes áreas que tiene nuestro país y sobre todo esos plazos, ¿no? Para poder cumplir con esta normativa. Por cierto, tengo entendido que hay edificios que estarían exentos de realizar estas obras. Normalmente vamos a tener exenciones en la zona A y B, que son las zonas climáticas que no aplica el Real Decreto, que son Islas Canarias, por ejemplo, o la costa de Andalucía, pero salvo esas zonas, el resto tienen que cumplir el Real Decreto de instalar repartidores de costes o contadores de calefacción. También una excepción que si no son técnicamente viables, tampoco están obligados. Nosotros estimamos en el sector que por debajo del 3% de estos casos estarán exentos. Es decir, prácticamente la totalidad de los edificios con caldera central que están en zonas climáticas C, D y E van a tener que instalar estos aparatos. Por cierto, cuando estaba organizando esta entrevista, documentándonos y tal, he visto un dato que me ha llamado la atención: el ahorro que puede suponer y también la generación de empleo, que teniendo en cuenta, bueno, pues la situación económica que vivimos, el que creo recordar que eran entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo que se pueden crear por lo que se deriva, ¿no? De cumplir con este Real Decreto. Está bastante bien. Sí, sin lugar a dudas va a generar muchos puestos de trabajo porque estimamos dentro del sector que haya que instalar aproximadamente unos 13 millones de repartidores de costes y muchas válvulas. A lo mejor no son 13 millones de válvulas, pero 10 millones de válvulas a lo mejor. Bueno, evidentemente te puedes imaginar que para esos volúmenes se necesita mucha gente y por lo tanto se va a generar muchísimos puestos de trabajo. Yo creo que se quedan cortos hablando solamente de 2.000 personas. Yo creo que van a ser una cifra superior. Por cierto, también hay otro dato que me ha llamado la atención, y es que en Europa, en la Unión Europea, ya se aprobó esta normativa en 2012. Estamos en 2020 y es cuando se pone en marcha en España. Vamos con un poquito de retraso. Por desgracia, sí, efectivamente fue en el año 2012 cuando se publicó la Directiva Europea que obligaba a todos los países miembros a legislar al respecto. Aquí hemos tardado mucho tiempo, por unas circunstancias o por otras se ha ido demorando. Otros países, por ejemplo, como Alemania, y digo Alemania porque nosotros tenemos una filial en Alemania, esta ley lleva legislada mucho antes incluso de la aprobación de la aparición de la Directiva Europea. Pero bueno, más vale tarde que nunca, que decimos, ¿no? Sí, por supuesto. Una última pregunta. Hemos hablado de ahorros económicos, pero también hay que pensar en el ahorro energético, ¿no? El que podamos, con estos
contadores o repartidores de costes controlar un poco la calefacción que utilizamos, la energía que utilizamos. También eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Mira, va a pasar muchas cosas. En primer lugar, no solamente el ahorro económico. Yo lo que digo a mis clientes es, no lo hagáis por miedo, no cumpláis la ley por miedo a la sanción que os van a venir si no la cumplís. Hacerlo primero por el tema económico, que significa ahorrar dinero a todas las familias del edificio y, sobre todo, vamos a convertirnos todos un poco más en verde, ¿no? En cuidar el medio ambiente, en proteger el medio ambiente. En fin, yo creo que son los dos mensajes más significativos, ¿no? Vamos a cuidar todos un poco más de nuestro planeta, ¿no? Que es donde vamos a vivir. Y lo que van a heredar nuestros hijos y nietos. Pues Luis Cid Fuentes, presidente de ANIRCA, Asociación Nacional de Instaladores de Repartidores de Costes de Calefacción y CEO de Gómez Grup Metering, gracias por masticarnos, como aquel que dice, este Real Decreto que afecta a 2 millones de viviendas en España, las que tienen calefacción central, y sobre todo contarnos, bueno, pues qué beneficios tendrán esos cambios. François, solamente una recomendación para todos los oyentes. Cuando vayan a ejecutar esta obra y, por lo tanto, instalar repartidores de costes de calefacción, como presidente de la patronal del sector o de una de las patronales del sector, solamente una recomendación. Busquen empresas que tengan una calidad adecuada. Por ejemplo, todos conocemos lo que es AENOR y la certificación AENOR, pues que busquen empresas que tengan algún tipo de certificación con prestigio, con categoría, y que no lo hagan de cualquier manera para evitar problemas futuros. Es una recomendación simplemente que hago. Bueno, pues gracias por este consejo y por todos los demás. Hasta la vista. Encantado. Un abrazo bien fuerte. Igualmente. Chao, chao. Chao. Más de uno. Yo, dude. Merbauto, tu concesionario oficial en Rivas y Colmenar Viejo.